de acuerdo a la edad. Si son pacientes jóvenes de 40 a 49, lo normal es que tengan 2.5 de PSA o menos. Un paciente joven no va a tener 5 o 6. Eso ya nos está hablando de algo diferente. Hay que hacer estudios. Pero un paciente de 70 a 79 años puede tener 6.5 de PSA y considerarse normal, no hay problema. Entonces, un paciente con factores de riesgo, es decir, afroamericanos, mutaciones reconocidas, antecedentes familiares, entre otros, se le inicia su tamizaje a los 40 años, se considera de alto riesgo. El paciente promedio inicia a los 45, con PSA y tacto rectal. Estos pacientes, después de su evaluación, si tienen un PSA de menos de 3, se considera normal. Por eso el punto de corte ya no es 4, según las guías es 3 incluso. Se puede repetir cada año o cada 4 años el estudio. Si estos pacientes tienen más de 3 de PSA y un tacto rectal sospechoso, muy sospechoso, repetir imágenes, repetir PSA, ultrasonografía, que de preferencia se usa la ultrasonografía transrectal, la pélvica no nos ayuda mucho, y la resonancia multiparamétrica. Este estudio, resonancia multiparamétrica de próstata con difusión y con contraste, es el de elección para identificar la zona tumoral. Ahora, los cánceres de próstata no son unifocales, tienen múltiples focos. La resonancia multiparamétrica hace como que cuadriculiza la próstata e identifica las zonas de donde debe biopsiarse. Y luego se procede, si todo esto es concluyente de que hay una neoplasia, se hace la biopsia y posteriormente la estadificación. La biopsia puede hacerse transrectal o transperineal. La transrectal es muy infecciosa, contamina mucho, por eso de preferencia los urólogos prefieren la transperineal. Y van a sacar hasta 6, 9, 10 muestras de la próstata mediante estos procedimientos. De acuerdo al estudio patológico, podemos clasificar a nuestros pacientes con la clasificación de Gleason, que es diferenciación de células, y puede, de acuerdo a eso, tenerlo en el grupo 1 hasta el grupo 4. Esto es nuevo, no se usaba antes, se usaba más básicamente el Gleason, pero ahora son grupos. El diagnóstico patológico le va a decir adenocarcinoma de próstata del grupo 1, del grupo 4, del grupo 3. El estadiaje en cuanto al T, igual va a ser tamaño tumoral. T1 y T1A y T1B se diferencian porque se han sacado múltiples muestras, como les dije, hasta 9 muestras de próstata, y el T1 va a tener menos del 50% de compromiso en esas muestras. T1B más del 50%, T2 localizado en un solo lóbulo, menos del 50% del lóbulo, T2B más del 50% del lóbulo comprometido, T2C pasa los dos lóbulos, T3A ya comienza a salir del borde de la próstata, T4 ya va, T3B, perdón, va a vesículas seminales y T4 ya a tejidos adyacentes, ¿no? Ya se va poniendo la pelvis fija, dolorosa. Compromiso ganglionar hasta la bifurcación de la arteria ilíaca se consideran ganglios regionales. Si están por encima, los paraórticos, por ejemplo, ya se consideran compromiso a distancia dentro de lo que es metástasis. Y de acuerdo a eso yo tengo ya todos los elementos, ya tengo la biopsia de mi paciente, ya sé cuánto compromete. Puedo clasificar a mi paciente en 5 grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo van a definir más que el TNM qué voy a hacer con mi paciente. Y parece un poco ilógico, pero es muy importante la expectativa de vida. El varón peruano, ¿cuánto tiene de promedio expectativa de vida? 70. 74 era, ahora ha salido uno nuevo que dice 78. Pero para efectos seguimos usando 74. Entonces yo veo si mi paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años, veo su grupo de riesgo y de acuerdo a eso decido cómo tratarlo. De manera general, si es un paciente anciano con menos de 10 años de expectativa de vida y un grupo de riesgo muy bajito, lo vigilo. No le hago nada, lo vigilo. Sobre tratamiento y sobre diagnóstico, decíamos, ¿no? Si es un grupo de riesgo bajo o intermedio, de pronóstico desfavorable, se contempla cirugía, pero no son cirugías, prostatectomías transuretrales, ¿no? ¿Alguna vez han visto? No, creo que ya han visto. La uretra, mejor dicho, la próstata se retira por la uretra, en pedacitos. En el caso de hiperplasia, sale como, yo lo he visto en patología, mandan la muestra y es así como pedacitos. Eso no nos sirve en próstata, eso es algo terrible si se hace un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, debe ser una cirugía óptima, es una prostatectomía radical, abierta, que retiren toda la próstata, los ganglios y analicen todo ello, ¿no?
Y este es el tratamiento para este grupo de pacientes. Si tiene menos de 10 años, igual lo observo. O sea, es muy importante cuánto de expectativa de vida tiene el paciente para decidir tratarlo o no. Si es un paciente ya con mayor riesgo, desde el intermedio con pronóstico desfavorable, ya no va a cirugía, va a radioterapia. Radioterapia, que se ha visto que un mano a mano entre cirugía y radioterapia en este estadio, la radioterapia es superior. Y bloqueo hormonal por 4 a 6 meses, es decir, bloqueo los receptores y bloqueo con análogos de la GnRH. La cirugía en casos excepcionales, mejor, en primer lugar, está la radioterapia para estos pacientes. Si es un paciente de alto riesgo o muy alto riesgo, PSA de 20, 40, tengo que hacer estudio de huesos de todas maneras, porque la posibilidad de que tenga compromiso óseo es alta. Y le hago las famosas gamografías óseas, que lo que ven son lesiones osteoblásticas para cáncer de próstata. En estos pacientes, igual, radioterapia, bloqueo, agregamos otro bloqueo que es la viraterona. Esta droga es cara, es nueva, y se usa junto con el bloqueo normal, bloquea hormonas masculinas a nivel de las suprarrenales. La van a escuchar alguna vez, la viraterona. Hay otras mucho más modernas. Y cirugía en casos muy excepcionales. Si ya el paciente es metastásico, sobre todo metástasis ósea, vemos que la mayor zona de metástasis son los ilíacos y a nivel de la columna lumbar, la L5. Esas son las zonas más afectadas. Por eso les digo, ancianitos con dolor de cadera, dolor de columna, ojo, háganle su PSA. Es probable, es posible, ¿no? Muy posible. Si más de uno de dos va a tener cáncer de próstata, sí. Estas son ejemplos de gamografías óseas, donde todos estos puntos negritos son metástasis blásticas. Aquí no hay compromiso, pero en nosotros es evidente. Superscan se llama, cuando todo el esqueleto prácticamente se enciende. Y la supervivencia es mucho más optimista. Si es un cáncer localizado, hasta 99% de supervivencia. Regional, quiere decir que hay compromiso de ganglios, 99%. Pero si ya es metastásico, baja considerablemente las tasas de supervivencia del paciente. ¿Sabes? Muy bien, ¿todas? No, ya seguimos. ¿Qué hora es? ¿El 37 o hoy no? Ya, cáncer, no, ya después. Chicos, revisan su anatomía después. Pero bueno, básicamente, cervix es la zona distal del útero, 3 centímetros más o menos, y va a tener dos porciones, una que se proyecta hacia la vagina y una zona que está dentro, ¿no? del tejido pélvico. Es decir, si hablamos de canal, hay una zona que va a ser exocervix, que está hacia la vaginita, y una zona que es endocervix, que está en la parte interna. ¿Por qué es importante saber que hay una exocervix y una endocervix? Porque tienen diferente tipo de epitelio, ambas zonas, pero ambas pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, las dos zonas. Bueno, diseminación, hablando un poquito y recordando la anatomía, va a ser a través de los ligamentos principalmente. Por eso es que afecta el cáncer de cuello uterino cuando está en estadios más avanzados, llega por los ligamentos hacia la pelvis, y es una de las cosas más dolorosas que hay. Entonces, recordemos que se disemina de forma local por los ligamentos. Histología, epitelio escamoso y epitelio columnar. Hay un punto entre los dos, la unión del epitelio escamo-columnar, la verdadera zona de unión entre las células del exocervix y las células del endocervix. ¿Qué pasa? En las mujeres posmenopáusicas, el endocervix comienza a salir, o cuando ha habido muchos partos también, la multiparidad, el endocervix sale. Y este endocervix que sale se expone al área vaginal, diferente pH, diferente flora, y comienza a cambiar. Este endocervix columnar se va a transformar en un exocervix. Se llama ectropium, si lo vemos macroscópicamente. Se nota una zona más rojiza, diferente, pero conforme este ectropium va saliendo, se va transformando en epitelio plano, llega a ser igual que el epitelio escamoso normal. Eso se llama metaplasia. La metaplasia la van a escuchar en cáncer gástrico, múltiples neoplasias. Cáncer gástrico es, por ejemplo, una lesión premaligna reconocida. Pero en cáncer, o mejor dicho, en cuello uterino, la metaplasia la pueden encontrar sin que haya un cáncer. Esta zona de metaplasia es aquella que cambia desde un epitelio columnar del endocervix hasta un epitelio escamoso del exocervix. Esta metaplasia escamosa, si se expone a la infección por VPH, que es de hecho la principal causa necesaria pero no suficiente para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, no se va a formar en un epitelio normal, bonito, que veíamos en la anterior imagen, sino se va a tornar en un epitelio escamoso atípico o displásico, es decir, las lesiones premalignas.
Este epitelio escamoso metaplásico, que cambia sin que el PPH lo altere, va a tener glucógeno. Este epitelio, que es escamoso, atípico, displásico, no tiene epitelio, no tiene glucógeno. Y ese es el principio por el cual diferentes sustancias que se instilan al cuellito, pintan o no pintan, las zonas acetoblancas. ¿Alguna vez han escuchado? Sí. Cuando se hace estudios de colposcopía o test de IVA, se inocula sustancias como el Lugol y todo el cuellito se pinta. Eso es lo normal. Se instila también el ácido acético, que es el vinagre blanco, es el test de IVA. Todo el cuellito se pone normal, del mismo color. Pero si hay una zona displásica sin glucógeno, esa zona no va a captar la sustancia y se van a ver zonas blancas, acetoblancas. En cuanto a incidencia y mortalidad, según Globocan, octavo en incidencia, noveno en mortalidad. Y bien diferente a lo nuestro, ¿no? En nuestro caso es la segunda causa de cáncer en la mujer. Y este cambio, esta diferencia grande entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, ¿quiénes son los más afectados? África. Bolivia, sí, hay un estudio, ahorita se los voy a mostrar que coincide con esto. Bolivia y Paraguay, sí, son los más afectados por cáncer de cuello uterino. La mortalidad, África, y también nuestro hermano país. Muy bien, este es el estudio que les quería mostrar. Es del 2020, pero publicado en el 2023. El Perú está en sexto lugar a nivel latinoamericano en cuanto a incidencia de cáncer de cuello uterino. La situación no es tan mala como la pensábamos, pero la mortalidad es alta. La mortalidad es alta. ¿Por qué? ¿Por qué es alta la mortalidad de cáncer de cuello uterino en nuestra población? ¿Por qué creen? Se diagnostica tarde, exactamente. Hace 2 semanas he tenido en consultorio una enfermera, 40 años, 45 años, con un cáncer de cuello uterino avanzado, inoperable. ¿Cuándo se hizo el último Papa Nicolau? A los 22 años. Concientizar a nuestros pacientes es importante, nosotras mismas concientizarnos. Debemos pasar nuestros estudios a partir de los 30. Bueno, todavía no estamos ustedes chicos, pero a partir de los 30 debemos empezar nuestros tamizajes, ¿no? Oye, cáncer de cuello uterino. Voy a correr un poquito, chicos, porque nos va a ganar el tiempo. Muy bien, 4.200 casos hasta el 2020 por año, de los cuales fallecen aproximadamente la mitad, 2.200. Las edades de más afectación, entre los 35 y hasta los 54 años. Esos son los puntos, las edades límite para el riesgo de incidencia de este cáncer. La muerte también está bastante relacionada, entre los, un poco más, ¿no? Entre los 40 hasta los 64, 69 años, más mortalidad. Y en cuanto a epidemiología, hay una diferencia significativa entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 85% de los cánceres de cuello uterino en Latinoamérica, África, India y la Polinesia, países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes conductas, tanto socioeconómicas como sexuales. Y también porque los países desarrollados ya tienen muchísimos años, décadas de tamizajes adecuados y de control del BPH, a diferencia de nuestros países, ¿no? Entonces, BPH es un factor necesario, pero no suficiente. Eso lo dicen las guías, los textos y todo. Cofactores que van a ayudar al BPH: la actividad sexual, el inicio de relaciones sexuales temprano, el número de parejas sexuales y cuántas parejas ha tenido nuestra pareja sexual, infecciones de transmisión sexual, tabaco, inmunosupresión, y también hay familias que tienen genética que los hace más susceptibles a que el BPH pueda generar un cáncer de cuello uterino. Importantísimo, Estados Unidos de los años 30 está haciendo sus tamizajes y sus prevenciones primarias y secundarias. Prevención primaria, ¿qué es la prevención primaria? Antes que se dé la enfermedad, es decir, la vacuna. Ya todas las han vacunado, ¿no? Todas están vacunadas, chicas. Sí, ya todas están vacunadas por el VIH. Sí. Revisan su carta de vacunación. Los varones no eran vacunados antes. Ahora los varoncitos ya está protocolizado por el MINSA que también los vacunen. Y eso va a controlar mucho mejor la enfermedad. Prevención secundaria es el diagnóstico temprano, es decir, los tamizajes. 85% van a ser de células escamosas, es decir, del exocervix, y solo 15% adenocarcinomas, es decir, del endocervix. Este 15% es preocupante porque no se diagnostica por Papa Nicolau, ni por IVA, ni por nada, porque está dentro. Así que sí es una proporción preocupante. Edad media de diagnóstico, 51 años. Etnicidad más afectada,
afroamericanas una vez más y latinoamericanas. Existen factores del sexo femenino, masculino y otros. Importante, obviamente, el serotipo de papiloma. Hay serotipos de alto riesgo, serotipos de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los asociados al cáncer invasor y los de bajo riesgo a condilomatosis. Número de parejas sexuales, más de 6 se considera como de riesgo. Inicio de relaciones sexuales tempranas, debajo de los 16 años, hay más susceptibilidad del epitelio para que se transforme. Multiparidad, que va condicionando más estropio, infecciones de transmisión sexual y los anticonceptivos hormonales. Sí se ha visto que los anticonceptivos hormonales producen, no malos hábitos, sino que producen cambios a nivel de la celularidad y por lo tanto cierta relación con la afectación del VPH sobre la célula escamosa. En los varones, bueno, historia de cáncer de pene, VPH en el cáncer de pene. Cáncer cervical en expareja del varón, múltiples parejas sexuales y otros, dentro de los cuales importante el VIH. Las mujeres con VIH tienen muchísimo más riesgo de padecer, casi 80% de padecer cáncer de cuello uterino si es que se han expuesto al VPH de alto riesgo. Cofactor, fumador, predisposición genética que les mencionaba, bajo nivel socioeconómico, mala nutrición, también puede estar asociado. Este es un resumen del mismo artículo que les mencionaba. Principales cánceres asociados al VPH, no solo es el cervical, o no solo es el de cervix, anal, vulvar, vaginal, pene, orofaringe, cavidad oral y laringe. Los cánceres de cabeza y cuello están relacionados al VPH, de todas maneras. Y bueno, los mismos factores que mencionábamos, ¿no? Contraceptivos, VIH, fumar. No se olvide, VPH es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos una lista de cofactores que deben estar presentes. ¿Y qué pasa con el VPH? 80% de mujeres peruanas hemos tenido contacto con el VPH, de cualquier serotipo. 80% es altísimo, ¿no? Los serotipos de alto riesgo, 16, 18, 31, 52 y 35. Es una lista más larga, pero estos son los principales. En el Perú, la prevalencia del 16 y del 18 es del 10.4 en mujeres. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos contacto con el VPH de alto riesgo. El VPH de alto riesgo y el de bajo riesgo tiene una infección por unos 6 a 12 meses y luego hay curación. Pero en las mujeres que tienen infecciones crónicas por VPH, sobre todo estos serotipos de riesgo son las que pueden desarrollar el cáncer de cuello uterino. Es decir, puede haber contacto de 80% de mujeres con el VPH, pero no todas vamos a hacer el cáncer de cuello uterino, obviamente. Hay un estudio interesante que nos dice que en la Amazonía peruana hay etnias que tienen VPH de alto riesgo hasta en el 43% de su población. O sea, va a depender también de la zona geográfica en la que se localice a la paciente. Es un papillomavirus, el VPH, 1 a 2% nada más, gracias a Dios, son infecciones crónicas, el resto se soluciona. Hay cofactores biológicos, que ya los mencionamos, y protectores, factores protectores, el dispositivo intrauterino, los preservativos, la circuncisión en el varón o la vacuna. Alto riesgo va a ir a una evolución de 10 a 20 años. Los serotipos de alto riesgo que infectan el cuello uterino con una infección crónica van a llevar a un cáncer de cuello uterino en 10 a 20 años. Quiere decir que yo tengo 10 a 20 años para diagnosticar a la mujer y evitar las terribles consecuencias de un cáncer de cuello uterino avanzado, ¿no? El serotipo 18 es el más asociado a los adenocarcinomas, que no se diagnostican fácil porque están en el endocervix. Y, por supuesto, expresiones genéticas, expresiones genéticas del VPH, la proteína E6 y E7. Estas son las causas de que el VPH de alto riesgo produzca el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque la proteína E6, el VPH, va a actuar a nivel del P53 y de su efector, que es el P21, que es el control, ¿no? El control del ciclo celular, el guardián del ciclo celular. Quiere decir que bloquea al encargado de la apoptosis. Y el E7 va a unirse a la proteína del retinoblastoma. Esta proteína está unida a sinasa dependiente de ciclina, que es el E2F, que sirve para transducción celular. Es decir, esta proteína E7 anula la proteína del retinoblastoma, la bloquea y esto sigue, el E2F, que es la sinasa dependiente de ciclina, sigue reproduciendo. No hay apoptosis y hay más reproducción. Es el escenario perfecto que crea el VPH para la presencia del cáncer de cuello uterino. Vacunación. Nosotros tenemos la tetravalente. Existe la bivalente, la nonavalente, la univalente, pero nosotros en el Perú tenemos la tetravalente, protege contra estos serotipos y ya se ha establecido que es necesario solo una dosis.
¿A ustedes las vacunaron con 2 dosis o 1 dosis? 3. ¿En serio? Bueno, 2, hasta donde yo sabía. Pero ya desde el 2024, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que solo es suficiente 1 dosis. Ahora ya solo se coloca 1 dosis a niñas y a varones, los 2 sexos. Estados Unidos tiene la nonavalente, la que protege contra 9 de los hijos. Esa no la tenemos aquí. La vacunación, todo estuvo muy bien hasta el año 2020, cuando se tenía que vacunar 2 veces, ¿no? Todavía estaba establecido. ¿Qué pasó? En el 2020 la pandemia y los índices de vacunación bajaron significativamente. Las consecuencias a futuro todavía no las estamos viendo, pero probablemente haya novedades. Tamizaje. Tamizaje en cáncer de cuello uterino es preocupante, porque no está, como no es un cáncer frecuente, no está establecido en ninguna de las guías internacionales. Así que las guías nacionales son mucho más adecuadas para tamizar a nuestros pacientes con cáncer de cuello uterino. ¿Qué nos dicen? Pacientes de entre 20 y 49 años, prueba molecular. Prueba molecular es decir, ver si se trata de un BPH y si el BPH es de alto riesgo o de bajo riesgo. Lo tiene, el MINSA lo tiene. ¿Ah? Si ustedes van a instituciones del MINSA, tienen tamizaje para BPH en este grupo de edad. Si no tenemos BPH, hay que hacer otros estudios. IVA es la instilación de ácido acético, el vinagre blanco. Si hay zona acetoblanca, que les mencionaba, esas zonas atípicas que no tienen glucógeno, deben biopsiarse. Y deben biopsiarse y luego incluso tratarse. Se biopsia y se trata, se anula o se elimina la posibilidad de que haya zonas acetoblancas que vayan a desarrollar un cáncer. Eso es en la mujer de 30 a 49 años. Y en la mujer de 50 a 64 años, lo indicado es el PAP. Es decir, ya no nos sirve mucho identificar al BPH, porque si yo al BPH lo identifico, veo que es de alto riesgo, voy a prevenir esa evolución de 10 a 20 años hacia un cáncer ya de cuello uterino. En cambio, las mujeres de 50 a 64 ya tiene el BPH que lo ha cambiado las células, por eso se indica el PAP. ¿No? Esto algunos de los oncólogos no están muy de acuerdo. Hemos tenido el semestre pasado, por eso les decía, si les han dicho otra cosa, coméntenme, pero yo lo saco de MINSA. O sea, MINSA ahorita establece todo lo que es tamizaje en cáncer de cuello uterino, para MINSA y para el salud, y también para los seguros privados. Entonces, 50 a 64 años, Papa Nicolau. Si es negativo, nos dice que debe hacerse cada 3 años después de una negatividad. Y si hay 2 PAPs negativos en este grupo de edad, ya no se debe hacer PAPs. Eso dice la guía, se los transmito. Y si hay positividad, pues debe ir de todas maneras a colposcopía. Se biopsia y se trata. Esa es la idea en las colposcopías positivas. El tamizaje ha permanecido en los últimos años adecuado, aunque según la estadística de salud, después de la pandemia, nuestra cobertura de tamizaje era solo del 17% para las mujeres en edad fértil. O sea, la pandemia cambió muchas cosas. Veremos los resultados a futuro. Síntomas, ninguno. En la lesión preinvasiva o invasiva in situ no hay ningún síntoma, absolutamente ninguno, y se diagnostica por tamizaje. En la invasión temprana podría haber dolor, dispareunia o sangrado con el coito. Y las lesiones invasivas de tamaño considerable, dolor. Si hay un cáncer que yo no quiero que me dé, siempre les digo eso y ojalá que no, es cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque por la ubicación de la lesión del paciente va a llegar el momento en el que no puede miccionar porque hay compromiso de vejiga y uretra. Se le tiene que poner nefrostomías. No puede defecar porque hay compromiso de colon, está adyacente. Infiltra colon y el colon se tiene que desfuncionalizar. Colostomía. Paciente joven. También no hay retorno linfático. Las piernas se les pone como elefantitos. Es doloroso, edema significativo, colostomía, nefrostomía. Entonces es un cáncer que tiene 10 a 20 años para diagnosticarse, para que no se llegue a estas situaciones. Es imperdonable. Concienticen a sus pacientes, por favor, siempre. ¿Ya? Sí, muy doloroso, nefrostomías, colostomías. Desde el punto de vista histopatológico, existe la clasificación del Papa Nicolau, la de displasia y de Bethesda. La del Papa Nicolau sigue siendo vigente, NIC1, NIC2 y NIC3, que de manera análoga a la clasificación de Bethesda, si hacemos un mano a mano, las lesiones de bajo grado van a ser el NIC1 y las lesiones de alto grado NIC2 y NIC3. NIC2 es como un intermedio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los NICs?
es mínima. Los patólogos siempre me han dicho, es un reto ver las células y qué tan diferentes están. O sea, a veces colocan, puede ser NIC2, NIC3 o carcinoma in situ, así les llega a la conclusión, ¿no? Porque no pueden distinguirlo. Pero para fines necesito que sepan Papa Nicolau y Bethesda sobre todo. En Bethesda hay una clasificación que se llama atipia de significado incierto. Esto lo van a leer alguna vez en un resultado, ASCO se llama. Y este resultado de atipia de significado incierto nos dice que debemos pasar a colposcopía con nuestros pacientes. No nos debemos quedar con esto, ¿eh? Esto siempre debe pasar a colposcopía. Según la evolución, bueno, el NIC2 y NIC3, que es la displasia de alto grado, puede evolucionar en 10 a 15 años, según alguna literatura 20 años, a una neoplasia invasiva en el 14% de los casos. En el escenario de cofactores, sobre todo inmunosupresión. 61% de las infecciones van a permanecer y 25% regresionar cuando se habla de una de alto grado. O sea, el grado 2, grado 3 sí debemos tratarlas, enviarlas a la especialidad correspondiente. Estos son adenocarcinomas invasivos, microinvasivos. Invasivos si pasan la membrana basal, otra vez. Microinvasivos si la pasan por 5 milímetros. Lo más frecuente es el escamoso, 85%, adenocarcinoma, 15%. Otros tipos raros, células claras, seroso, anillo de sello, también encontramos anillo de sello en cuello uterino. Exámenes auxiliares, la colposcopía, ojo, Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 50%, quiere decir que 50% se escapan, ¿no? IVA, desde IVA, la instilación de ácido acético, 70-80% de sensibilidad. Colposcopía, este es el ugol en el cuello uterino, este es el cuellito normal y esto es cuando se instila el ugol, todo capta, ¿no? No hay zonas acetoblancas. También tiene una sensibilidad del 70-80%, o sea, el Papa Nicolau dentro de estos estudios contemplados en el tamizaje es menos sensible. Estas son las zonas acetoblancas. Atipia, sin glucógeno no capta el ugol, no capta el ácido acético, por lo tanto se torna blanquito. Cuando ya se encuentra una lesión sospechosa durante el test de IVA o la colposcopía, se debe tomar biopsia y cauterizar. Electrocauterios, crioterapia también se utiliza. Hoy en día crioterapia. Si es una lesión que puede ser retirada por Conolec, son como asitas que retiran justo la porción externa del cuellito y después de la cicatrización queda como si no hubiera pasado nada. Entonces, las lesiones de riesgo debe hacerse eso. También hay conofrío que se hace con bisturí, pero hoy en día ya no se contempla. Bueno, la estadificación, que la revisan chicos. Yo no tomo estadificación nunca porque la mayoría de oncólogos para estadificar siempre recurrimos a nuestros manuales, así que sería un poco hipócrita tomarles estadificación, de verdad. No, pero revisen la estadificación, compromiso local. Los T4 son los que infiltran ya vejiga, recto, tenemos fístulas recto-vaginales en este compromiso y que son realmente muy dolorosas y fastidiosas para el paciente. El compromiso del ganglionar sigue siendo hasta la bifurcación de la ilíaca. Estos son ganglios regionales, por encima son ganglios metastásicos. Y la estadificación. Resonancia, mira, evalúa muy bien. Resonancia es el gol estándar para ver cáncer de cuello uterino. Va a evaluar tanto el compromiso local como el compromiso ganglionar. Así que si pueden hacer resonancias para estadificar un paciente con cuello uterino, hagan resonancia pélvica. Tratamiento rápido. Hasta 4 centímetros, hasta una medida de 4 centímetros podría ser operado. Podría, es decir, un estadio 1+2 y algunos casos de 2 a 1. Todo el resto ya no se opera porque vamos a diseminar la enfermedad. Entonces, histerectomía tipo A, histerectomía tipo C, que son completas con ganglios centinela, se aplican en estos estadios. Pero si la lesión es de más de 4 centímetros, no hay opción, no hay opción quirúrgica. También se aplica el ganglio centinela que les mencioné en mama. Las opciones para los otros estadios, desde el 1B3 hasta el 4A, radioterapia y quimioterapia paliativos, o sea, detener la enfermedad a nivel local, no siempre es útil. Muchos cánceres recurren, a los 6 meses están de nuevo presentes. O sea, el diagnóstico temprano sí nos va a permitir cura. Diagnóstico tardío, bien, las tasas de recurrencia son muy altas. Y bueno, si hay diseminación a otros órganos, inevitablemente la quimioterapia sistémica, y se ha visto que la inmunoterapia también puede ser útil. En algunos casos radioterapia, cuando hay sangrado se da radioterapia. Sobrevidas o mejor pronóstico de supervivencia. Si está localizado, más del 90%. Si está a distancia, significativamente, baja significativamente. Muy bien chicos, vayan a sus clases.
Doctora, en el caso del DIE, ¿se utiliza el DIE de alto grado y el bajo grado? ¿O ya se ha sacado ya? Se usan los dos. El NIC y el DIE. Sí. Ah, Se ya. los van a dar cuando ustedes los resultados, te van a dar el resultado como NIC, generalmente. Pero cuando vas al ginecólogo le ponen DIE de alto grado, DIE de alto grado. Y doctora, ¿por qué el DIU es un factor protector? Porque crea un ambiente inflamatorio que dice que ayuda a combatir el efecto del VPH. Ya, doctora. Gracias.